Enseñanza simple, bonita y a la vez muy importante para que reflexionemos en esta enseñanza. Dice, solo dos mandamientos. Sí, solo dos mandamientos. Ya que le cuestionaron a nuestro Señor Jesucristo conforme a los mandamientos, le preguntaron cuáles son los mandamientos en la ley, escritas en la ley. Y Jesús, él empieza, porque aquí yo quiero que me sigan ustedes, hermanos, a la palabra del Señor. Y si nos vamos en el libro de San Mateo, en el capítulo 22 y el versículo 34, la palabra del Señor nos dice, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Por tentar a nuestro Señor Jesucristo, a los fariseos, todos aquellos que se volteaban en contra de él, le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento? Y una cosa me llama a mí la atención. Jesús, como todos sabemos, Jesús, él sabe la Biblia, al revés y al derecho, sabía toda la palabra. Y Jesús contestando aquí les dijo, porque le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esa fue la pregunta que le hicieron. Y entonces, a mí me llama la atención, hermano, de que para servir a Dios, para servirle a Él, para hacer la voluntad de Él, no se necesita más de que simplemente dos mandamientos. Dios no exige mucho, Dios no exige un montón de cosas que usted haga, que yo haga, que nosotros hagamos, no, solamente dos mandamientos es lo que nuestro Padre Celestial exige que nosotros cumplamos aquí en la tierra. Y mire lo que Jesús contestó. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. En otras palabras, el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Ese es el primer mandamiento. Y luego Jesús va más adelante y dice, este es el primero y gran mandamiento. Y luego sigue diciendo, dice, y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, primeramente que el trabajo, primeramente que el dinero, primeramente que aún la familia, primeramente que todo. Amar a Dios primeramente, el primer mandamiento. Y luego Jesús dice, el segundo es semejante. O sea, el segundo. Dos mandamientos. Dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el primer mandamiento, amar a Dios, al Padre Celestial, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón. El segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El vecino, el pariente, el hermano, el amigo. Si nosotros cumpliéramos estos dos mandamientos, no íbamos a necesitar más. No más dos mandamientos. ¿Y por qué no íbamos a necesitar más? Bueno, porque no lo digo yo, porque lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, mismo Jesús se los dijo en el versículo 40 de Mateo. Recuerden que estoy leyendo Mateo 22, versículo 34, pero ya en el 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, ninguno de los judíos en aquel entonces pudo obedecer la ley al pie de la letra, a obedecer todos los mandamientos de la ley. Ningún judío pudo hacerlo. El único judío que pudo obedecer y sujetarse conforme a la ley en todos los mandamientos, que la ley eran muchísimos mandamientos, el único que pudo cumplir la ley fue el Señor Jesucristo. Pero de ahí en más, ningún otro ser humano, ningún judío, ni nadie más pudo
completar y obedecer la ley como la ley decía, porque siempre violaban una ley u otra, y nunca pudieron cumplirla. Y por eso Jesús dice, en estos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas. En otras palabras, si cumplimos nosotros con estos dos mandamientos, no hay necesidad de guerras, no hay necesidad de robos, no hay necesidad de asesinatos, no hay necesidad de maldiciones, no hay necesidad, se acaban todos los problemas. Las guerras que están pasando hoy en día, que existen hoy en día, los rumores de guerra que habla Mateo 24, las guerras que están pasando incluso en estos tiempos ahorita, pues podemos ver lo que está pasando, estas guerras. Todas esas cosas, todas esas adversidades que se levanta reino contra reino, nación contra nación, que se levanta el vecino contra el vecino, se levanta el pariente contra el pariente, se levanta el hermano contra la hermana, se levanta el esposo contra la esposa y viceversa. Se levanta esa guerra que existe en el ser humano contra el prójimo, contra toda la gente que es el semejante, igual que uno, se habían de evitar si nosotros amáramos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y que también el segundo mandamiento, amáramos al prójimo. ¿De qué manera tenemos que amarlo? ¿Sabe de qué manera? Como a nosotros mismos. No había de haber ningún problema en la tierra, en el mundo. Cumpliríamos la ley, los profetas, cumpliríamos el mandamiento de Dios. Si amáramos a Dios, primeramente cumpliéramos ese primer mandamiento y cumpliéramos el segundo que es amarás al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, si nosotros cumpliéramos esos dos mandamientos, serían de acabar problemas en todo el mundo, porque si yo voy a amar a mi prójimo, no me voy a pelear en andarle queriendo robar lo que él tiene, en el querer codiciar lo que él tiene, en querer ser más que él, en querer quitarle lo que él tiene, en odiarlo porque simplemente lo miro y su físico me cae mal, se viene a acabar toda problema, toda dificultad, se viene de acabar todo si nosotros hiciéramos, tan solo cumpliéramos estos dos mandamientos. Y por eso Jesús lo dijo aquí, que en estos dos mandamientos, el 40 lo vuelvo a repetir, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero es una tristeza que son simplemente dos mandamientos y sin embargo nosotros no podemos cumplir ni siquiera esos dos mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si nosotros nos bastara con cumplir nomás esos dos mandamientos, se vienen de acabar tantos problemas. Si el segundo mandamiento, amáramos al prójimo, amáramos a las demás personas como amarnos a nosotros mismos, se había de acabar los problemas. Porque usted quiere lo mejor para usted. Usted quiere lo mejor, el mejor carro, la mejor comida, la mejor ropa, la mejor casa, la mejor vivienda, la mejor salud. Usted quisiera lo mejor para usted. Y si usted hiciera lo mismo para el vecino y el vecino hiciera lo mismo para usted y todos cumpliéramos estos dos mandamientos, tan solo dos mandamientos que están aquí escritos en la palabra del Señor, se viene a acabar todos los problemas que existen hoy en día. Se viene a acabar de que un país entre en guerra con otro, de que un vecino se mete en problemas con el otro vecino, de que una persona codicia las cosas de otra persona. Se viene a acabar todos los problemas que existen en la tierra. Si nosotros, así como nos amamos a nosotros y deseamos lo mejor para nosotros, lo deseáramos también para la gente y que toda la gente hiciera lo mismo, que hiciéramos lo mismo que dice aquí la palabra, que amáramos al prójimo como a nosotros mismos, se habían de acabar los problemas en esta humanidad. Espero que esta enseñanza te sirva, reacciones y veas que Dios no nos está pidiendo mucho. Dios no nos está pidiendo tantas cosas, tantos mandamientos, simplemente dos mandamientos. Si tú te sabes los 10 mandamientos, vas a ver que al ver los 10 mandamientos, a lo mejor ni siquiera los 10 los podemos cumplir, los 10 mandamientos. Pero aquí Jesús viene y nos pide dos mandamientos. Que amemos a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y primeramente a Él. Y que de segundo mandamiento, amemos al prójimo como a nosotros mismos. Dice, con eso se cumple la ley y los profetas.
Pero tristemente, mi hermano, me da mucha tristeza entender y ver que ni siquiera a veces podemos cumplir estos dos mandamientos que Dios nos está pidiendo. Conte más cumplir la ley, tantísimos mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley. Por eso vino Jesús y dijo, mira, estos dos mandamientos, cumple estos y aquí se cumple la ley y los profetas. Que Dios te bendiga, hermano. Espero que te haya sido de bendición esta pequeña enseñanza. Esperemos que Dios bendiga a tu familia y empieza a poner por práctica de amar a nuestro Dios, el Dios que yo siempre digo, el Dios de Génesis 1:1, el que hizo los cielos, la tierra, el que te hizo a ti, el que me hizo a mí, el que hizo a tu vecino, el que hizo a tu pariente, el que hizo a tu hermano, el que hizo el mundo, el que hizo las estrellas, el que hizo los países, el que hizo todas las cosas. Ese Dios, que es espíritu, nos manda simplemente dos mandamientos. Esfuérzate en cumplir estos mandamientos, en no tener discordia con ninguna persona, amar a la gente, amar al prójimo como nosotros mismos, pero amar a Dios sobre todas las cosas, y vas a ver que tu vida va a cambiar. Que Dios te bendiga más y nos vemos en la próxima enseñanza. Hasta la próxima. Bendiciones a ti y a toda tu familia. Bendiciones.